Ángel, García Jiménez Rogelio Emanuel, González Cuevas Martín Daniel, Hernández Acosta Daniel Alfredo y Hernández Romero Antonio. Bueno, bienvenidos a este video de la materia de ciencias materiales. El día de hoy nos sumergiremos en un tema bastante fascinante y esencial para cualquier ingeniero, en especial para nosotros que somos estudiantes de mecánica automotriz, los tratamientos térmicos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué un simple clip de acero se puede doblar fácilmente, mientras que una hoja de un cuchillo de alta calidad mantiene su filo, incluso después de cortar materiales duros? ¿O por qué un engranaje puede fallar repentinamente si no fue correctamente tratado? Bueno, como vemos en la imagen, es para ejemplificar lo que hemos dicho. Tenemos un engranaje que probablemente no fue tratado como se debía y por ello tienen los dientes maltratados, y del lado derecho se puede ver a nuestro cuchillo, que puede ser utilizado muchas veces y tener el mismo filo. La respuesta está en los tratamientos térmicos. Bueno, tenemos que definir qué es un tratamiento térmico. Los tratamientos térmicos son un conjunto de operaciones que consisten en calentar, mantener a temperatura y enfriar un material en estado sólido. Todo esto con el objetivo de modificar sus propiedades, tanto mecánicas, físicas o químicas. Como vemos en nuestra diapositiva, los tratamientos térmicos son el conjunto de operaciones de calentamiento, mantenimiento a temperatura y enfriamiento controlado a las que se someten un material en estado sólido con el objetivo de modificar sus propiedades mecánicas, físicas o químicas sin alterar su composición química global. Y bueno, contamos aquí con la referencia Callister. Fundamentos, microestructura y aplicaciones. Bueno, aquí descubriremos cómo los tratamientos térmicos modifican las propiedades de los materiales. Todo esto es crucial para componentes que van desde clips hasta cuchillos de alta gama, como vimos en el ejemplo de la introducción. Todo esto sin alterar su composición química. Este proceso controla la microestructura interna del material mediante la temperatura y la velocidad de enfriamiento. Bueno, veremos todo esto a continuación. Y bueno, se basa especialmente en los metales, en el acero principalmente, que es muy importante para la industria y que veremos posteriormente. Para conocer más acerca de los tratamientos térmicos tenemos que saber sobre su evolución y su impacto a lo largo del tiempo. La historia de los tratamientos térmicos se remonta desde la antigüedad. Los herreros de la edad de hierro ya aplicaban técnicas empíricas, es decir, desde la experiencia, de temple y revenido para fabricar espadas más resistentes y flexibles. Estas personas no tenían conocimientos como tenemos ahora, pero mediante distintas pruebas y mediante la experiencia que se iba pasando en generaciones, conocían más acerca de los metales y sabían de qué manera hacer un tratamiento térmico sin que ellos lo supieran de manera científica. Sin embargo, fue hasta el siglo XIX y principios del siglo XX, con los trabajos de científicos como Adolf Martens y los desarrollos de diagramas de fase por parte de Robert Austen y otros, que se empezó a comprender científicamente el fenómeno. Hasta el siglo XIX, como acabamos de comentar, se desarrolló de manera más científica este término y este tema. Según Askeland 2019,
El dominio de los tratamientos térmicos fue clave para la revolución industrial y para el desarrollo de materiales de alto rendimiento en industrias como la automotriz, que es una rama que nos interesa a nosotros, aeroespacial y de herramientas. Desde un punto de vista económico, los tratamientos térmicos representan un factor crítico en la competitividad. Un tratamiento mal aplicado puede generar costos ocultos enormes, fallas prematuras, desperdicio de producción e incluso riesgos de seguridad. Por el contrario, un tratamiento óptimo permite utilizar aceros de bajo costo, pero con prestaciones similares o aleaciones más caras. Como indica el profesor George E. Totten, experto en tratamientos térmicos, el tratamiento térmico es el proceso de manufactura que más valor agregado aporta por unidad de costo, cuando se realiza correctamente. Esto quiere decir que por cada dólar se obtiene un beneficio mayor. Bueno, tenemos nuestro mapa de contenidos. Para abordar este tema de manera más sistemática y que resulte más digerible, dividiremos nuestra sesión en 4 grandes bloques. Primero, entenderemos por qué ocurren los cambios en los materiales, los fundamentos termodinámicos y cinéticos, donde exploraremos los diagramas de fase y los diagramas tiempo, temperatura y transformación, conocidos como diagrama TTT. Luego estudiaremos en detalle los tratamientos térmicos fundamentales, el recocido, el normalizado, el temple y el revenido. Posteriormente, veremos tratamientos más avanzados, como la cementación y la nitruración. Finalmente, analizaremos aplicaciones prácticas y casos de fallo, y cerraremos con un resumen y una actividad. Así que los invito a tomar nota y a sumergirse en este viaje por el cual. Para entender cómo endurecer un cigüeñal o darle tenacidad a una biela, no basta con saber qué temperatura usar, sino por qué ocurren los cambios internos. Entraremos en el corazón de la metalurgia, la lucha entre el equilibrio térmico y la velocidad del enfriamiento. Este diagrama es nuestra base de datos en estado de equilibrio. Nos dice qué fases existen si enfriamos el metal de forma extremadamente lenta. Fíjense en la línea de los 723 grados. Es la frontera mágica. Por debajo tenemos ferrita y perlita. Por encima tendremos austenitita, que es la fase que nos permite disolver el carbono para luego atraparlo. El punto eutectoide es nuestro punto de referencia. A la izquierda tendremos aceros hipoeutectoides, o sea, más blandos. A la derecha tendremos aceros hipereutectoides. Pero aquí está el truco. En la industria no enfriamos lento. Si queremos martensita, tenemos que engañar el diagrama. El diagrama hierro-carbono predice el equilibrio, pero los tratamientos térmicos explotan el no equilibrio. Ahora, pasamos de un diagrama de temperatura versus composición a uno de temperatura versus tiempo, logarítmico. Aquí el tiempo es el factor que decide la microestructura. La nariz de la curva es el punto donde la transformación es más rápida. Si nuestra curva de enfriamiento toca la nariz, formaremos perlita. Si queremos algo más duro, debemos pasar por la izquierda de esa nariz sin tocarla. Las zonas de difusión. En la parte de superior de los 600 a 700 grados, los átomos tienen energía para moverse, difusión, creando la perlita gruesa o fina, mientras que en la parte media tendremos entre 300 a 500 grados. La difusión es limitada y crearemos vainita. Al fondo del diagrama ven las líneas MS y MF. Aquí no hay difusión, los átomos se quedan atrapados en una estructura tensionada y extremadamente dura, llamada martensita. Es el estado congelado de la austenitita.
La velocidad de enfriamiento es la pendiente de nuestra línea en el gráfico. No es lo mismo apagar el horno y dejar la pieza adentro que lanzarla a una tina con agua helada. El enfriamiento en horno o recocido pendiente suave, cruzamos la parte superior de la curva resultando en perlita gruesa, blanda y mecanizable. El enfriamiento al aire, no normalizado, genera una pendiente moderada, resultado una perlita fina y más resistente. Y por último, un enfriamiento en aceite o agua, también llamado temple. Es una pendiente casi vertical. Esquivamos la nariz y caemos directo en la zona de martensita. El factor de espesor. No toda pieza se enfría igual. El centro de un eje de transmisión siempre se enfriará más lento que la superficie. Por eso usamos el diagrama para elegir el medio de temple adecuado según el espesor de la pieza. En resumen, el diagrama hierro-carbono nos dice que podemos obtener y el diagrama temperatura, tiempo, transformación nos dice cómo obtenerlo mediante el control del tiempo. Ahora que entendemos la teoría, pasemos a ver los procesos clásicos de recocido, temple y revenido. 4 temas, espero que sean de su interés. El reconocido es un tratamiento térmico clásico cuyo objetivo principal es ablandar los materiales metálicos, especialmente en aceros, para facilitar su posterior procesamiento. Según la ASM de Hamburg de 1991, este proceso consiste en calentar la pieza por encima de una temperatura crítica, dependiéndose de su composición de cada material. Mantenerla para lograr una transformación completa a austenita y luego enfriarla de manera muy lenta. Típicamente dentro de un horno apagado, el resultado es una microestructura blanda y dúctil, como refinita y perlita gruesa, que mejora la maniquibilidad y elimina tensiones internas. Sus objetivos múltiples. El reconocido no solo ablanda el material, sino que también elimina tensiones internas, refina el tamaño del grano, mejora la maquiabilidad y homogeniza la estructura, preparando la pieza para procesos posteriores como el mecanizado o la deformación plástica. Sus parámetros de temperatura según el tipo de acero. En aceros hipoeuteitoides se calienta por encima de una temperatura crítica a 3. En aceros hipoeutoides se calienta por encima de la temperatura a 1. Eso garantiza una transformación completa austética antes del enfriamiento. El enfriamiento controlado y su microestructura resultante. El enfriamiento es muy lento, generalmente del horno apagado. Produce microestructuras de refinita y perlita gruesa. En aceros hipoeuteitoides, la perlita gruesa con sus láminas separadas de refinita y cementita proporciona baja dureza y alta ductibilidad. Bueno, tengo cinco datos curiosos que espero que sean de su interés. El milagro del cobre nativo. Antes de saber fundir metales, los humanos antiguos golpeaban pepitas de cobre puro. Se dieron cuenta que tras muchos golpes, el cobre se volvía quebradizo y se rompía. Endurecimiento por deformación. Alguien probablemente por accidente dejó una pieza de cerca del fuego y descubrieron que el calor lo volvía suave. Así nació el reconocido, permitiendo pasar de simples adornos a herramientas mucho más complejas. Otro ejemplo es el secreto perdido de las espadas de Damasco. Las legendarias espadas medievales eran famosas por ser increíblemente flexibles y duras a la vez. Parte de su secreto residía en un control
del maestro del calor. Ciclos de reconocido y forja, que sin que los herreros lo supieran, permitía la formación de nanotubos de carbono dentro del acero, una tecnología que la ciencia moderna tardó siglos en comprender. Otro dato curioso es la técnica del Sharpey en la era moderna. Aunque el reconocido tiene miles de años, hoy se siguen usando trucos curiosos para reconocer aluminio que no cambia de color al calentarse y puede derretirse sin aviso. Los artesanos pintan las piezas con un marcador de Sharpey común cuando la tinta se evapora por el calor. Es la señal histórica y visual de que el metal ha alcanzado la temperatura exacta para ablandarse sin destruirse. Otra leyenda son las campanas que curan su voz. En la Edad Media, los fundidores de campanas descubrieron que si una campana recién hecha sonaba mal o era demasiado frágil, un enfriamiento extremadamente lento, reconocido como de alivio de tensiones, podía arreglar su sonido. Al permitir que los átomos se reorganizaran, eliminaban las tensiones del molde y que distorsionaban las ondas sonoras. Y como último dato curioso de este gran tema que se llama reconocido es el origen de la palabra. El término en inglés para reconocido es annealing, que proviene del inglés medio, analen, que significa prender fuego o cocerse. Los antiguos alquimistas y herreros europeos no lo veían solo como un proceso técnico, sino como una forma de purificar o madurar el metal a través de un fuego lento, como si estuvieran cocinando el material para que fuera más notable. Bueno, como siguiente tema sería el normalizado. El normalizado es un tratamiento térmico que tiene como objetivo refinar el tamaño de grano y homogeneizar la estructura del acero. Se calienta a una temperatura ligeramente superior a la del reconocido, típicamente entre 30 a 50 grados centígrados, por encima de la temperatura crítica a 3, y luego se enfría al aire tranquilo. Ese enfriamiento más rápido produce una microestructura de perlita mucho más fina que la obtenida en el reconocido, en el recocido, lo que se traduce en una dureza y resistencia mecánica intermedias entre el recocido más blando y el temple más duro. El enfriamiento al aire y perlita más fina, la diferencia clave del normalizado respecto al recocido es el enfriamiento al aire en lugar de dentro del horno. Esta velocidad de enfriamiento mucho mayor genera una perlita con láminas de ferrita y cementita más cerca entre sí, menor espaciamiento interlinear, lo que aumenta la dureza y la resistencia mecánica sin llegar a la dureza del temple. Su versatilidad como el tratamiento final o previo. El normalizado se emplea ampliamente como el tratamiento final en piezas de acero. El carbono que necesitan buena tenacidad y dureza moderada también utiliza como etapa previa al temple, ya que refina el grano y homogeniza la estructura, evitando el crecimiento exagerado de grano durante la austentización posterior y mejorando así la estructura de la respuesta al temple. Por eso igual tengo 5 datos curiosos que espero que les gusten. Uno de ellos es el cobre antiguo. Los humanos
Bueno, uno de ellos es el enfriado al aire libre. A diferencia del recocido, que se enfría lento al horno, el normalizado se saca al aire históricamente. Esto permitía a los herreros producir piezas más fuertes y tenaces en menos tiempo. Otro es el borrador de granos. Se llama así porque su objetivo es devolver al metal a su estado normal y uniforme. Borra las estructuras irregulares causadas por la forja o la fundición, dejando un grano fino y equilibrado. Otro dato curioso es las piezas gigantes. En la construcción de barcos y puentes antiguos, las vigas de acero se normalizaban para asegurar que toda la estructura tuviera la misma resistencia y no fallara por puntos débiles ocultos. Otro sería el maquinado perfecto. Las fábricas de piezas mecánicas prefieren normalizar el acero antes de colocarlo. ¿Por qué? Porque evita que el metal se deforme o salte mientras las herramientas lo están tallando. Y como último dato curioso de este gran tema de normalizado es la diferencia de dureza. En la historia de la metalurgia se descubrió que el normalizado deja el acero un poco más duro que el recocido, lo que hace ideal para piezas que deben soportar golpes y vibraciones constantes. Bueno, dejaremos este tema por visto y seguiremos con el siguiente, el temple. El temple busca la máxima dureza y resistencia. Se calienta hasta la zona de austentinita entre 30 a 50 grados centígrados sobre el A13 en una hipoteoides o entre A1 ACM en hipeutoides y se enfría a velocidades superior a la crítica para evitar perlita o vanita. Se forma martensita, estructura de BCT, una fase metaestable, sin difusión que atrapa carbón y distorsiona la red, logrando durezas superiores a 65 HRC. La mertensita es frágil y suele requerir revenido posterior. Los medios del temple. El agua enfría muy rápido, pero provoca grietas y distorsiona el aceite. Distorsión. El aceite es más seguro, pero puede alcanzar la velocidad crítica en aceros de baja tempi- templabilidad. Existen polímeros y sales fundidas para aplicaciones especiales. La, la elección busca el equilibrio entre dureza y integridad de la pieza. Emplatabilidad es la capacidad de formar martensidad en todo el espesor de medida en el ensayo de Jomini. No es lo mismo que dureza. Los aceros aliados CR, MO, NI, MN tienen mayor templabilidad porque desplaza la nariz del diagrama triplete hacia la derecha, permitiendo enfriamientos más lentos sin formar perlita. Es clave en piezas de gran espesor para garantizar propiedades uniformes desde la superficie hasta el núcleo. De este tema también traje 5 datos curiosos, los cuales son el mito de la sangre. En la antigüedad algunos guerreros creían que al templar una espada en la sangre de un enemigo o animal le daba poderes mágicos. En realidad, el nitrógeno y las sales de la sangre actuaban como agentes químicos que endurecían superficialmente el acero. Otro dato, este sí me gustó, es el grito del acero. Cuando una pieza al rojo vivo se sumerge de golpe en el agua, emite un sonido agudo y violento. Los antiguos guerreros llamaban a esto el grito del metal. Si el sonido era demasiado seco, sabían que la pieza se había agrietado por el choque térmico.
Otro dato curioso es la espada de los samuráis. Las katanas tienen esa curva característica gracias al temple. Los maestros cubrían el lomo de la espada con arcilla y dejaban el filo expuesto. Al enfriarla, el filo se contraía más rápido que el lomo, curvaban, curvando la espada de forma natural y creando un filo muy letal. Eh, Otro mito es el enfriamiento, este no lo sabía, enfriamiento en orina. Durante el Renacimiento se creía que la orina, especialmente de niños o personas pelirrojas, era el mayor líquido para templar herramientas de precisión debido a que su contenido de aura y sales enfriaba el metal de forma más uniforme que el agua simple. Y como último gran dato curioso de este gran tema que se llama temple, son los cristales congelados. Científicamente el temple es una carrera contra el tiempo. Se enfría tan rápido que los átomos de carbono no alcanzaban a salir de la estructura del hierro, quedando atrapados y creando una estructura ultra dura llamada martensita. Bueno, damos como concluido este tema, pasaremos con el siguiente. Este es el último tema del que me tocó, el cual es el revenido. Se aplica inmediatamente después del temple porque la martensita es muy dura pero extremadamente frágil y con altas tensiones internas consiste en calentar la pieza por debajo de la temperatura A1. Mantener un tiempo y enfriar generalmente al aire. Durante el proceso ocurren precipitaciones de carburos finos, eliminación de tensiones y transformación a martensita revenida. Una estructura más estable. La temperatura de revenido determina las propiedades finales, convirtiendo un material frágil en uno útil para ingeniería. Wow. Tres rangos de revenido según la temperatura. Bajo revenido, entre los grados 150 grados a 250 grados centígrados. Alivia tensiones sin perder mucha dureza, ideal para herramientas de corte y cuchillas. Medio revenido, entre 350 a 500 grados centígrados. Combina alta resistencia con una buena resiliencia. Aplicaciones en soportes y muelles. Alto revenido, entre 500 a 650 grados centígrados. Forma sorbita, ofreciendo la mayor relación resistencia-tenacidad. Base para ejes, bielas y pernos de alta resistencia. Wow. De ahí, bueno, crítico para la utilidad ingenieril. El revenido es un proceso esencial, ya lo sabemos, porque transforma la martesita frágil del temple en uno de los materiales más útiles para las aplicaciones estructurales. La elección de la temperatura debe basarse estrictamente en las especificaciones de su diseño, ya que de ellas depende el equilibrio final entre dureza y resistencia de tenacidad. Bueno, traje igual como final 5 datos curiosos de estos grandes temas. Bueno, empecemos. El domador del acero. Históricamente, tras el temple, las herramientas quedaban tan tensas que podían estallar solas. Al revenido se inventó para ale- alejar el metal sacrificando un poco de dureza a cambio de una tenacidad increíble. El arco iris del herrero. Antes de los termómetros, los maestros sabían la temperatura exacta por el color de oxidación. En la superficie, el color paja, ideal para cuchillos, el color púrpura para hachas y el azul para soportes y espadas.
El secreto de las ballestas. Las ballestas medievales de acero no habrían funcionado sin un revenido perfecto. Si el metal no se suavizaba lo suficiente, las ballestas explotaban en la cara de los soldados al intentar tensarlas. Soportes que no se rinden. Casi todos los soportes de tu vida, desde un bolígrafo hasta el de un auto, han pasado el revenido azul. Es el punto exacto donde el metal gana su memoria elástica para volver siempre a su forma original. Y como último gran dato curioso de este tema que se llama revenido, doble o nada. En la industria aeroespacial moderna, algunas piezas de alta resistencia pasan por un doble o triple revenido. Esto asegura que no cualquier átomo rebelde que se acomodó la primera vez lo haga finalmente, evitando microfisuras. Bueno, muchas gracias por escuchar mis 4 temas y gracias por escucharme a mí. Hola, yo les vengo a hablar sobre la fabricación de un eje de transmisión, integración de tratamientos térmicos en la producción. Vamos a empezar con el número 1, que dice que es, parece un ejemplo, que dice que la adquisición de barra de acero SAE 4140 en estado normalizado es un acero de baja aleación con cromo y molibdeno. El cromo da dureza y el molibdeno evita que el acero se vuelva frágil tras el temple. Pero eso nos ayuda para que se vuelva fuerte, por así decirlo, y no sea tan frágil como el vidrio, que tantito lo tocas y se quiebra. Vamos a empezar con el número 2, que sería el mecanizado en bruto para preparar la pieza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere dar a entender esto? En algún ejemplo se podría decir que se calienta el acero por encima de su temperatura crítica superior y se enfría al aire, se deja. Esto resetea la estructura del grano, eliminando tensiones internas en la función o forja previa. Esto no, pues es algo útil para que sea más bueno el temple. Vamos con el número 3, temple y alto revenido. ¿Qué nos quiere decir esto? Bonificado, temple revenido. Por así decirlo, que el temple, dice, calentamos a 850 grados centígrados y enfriamos en aceite. Obtenemos martesina, que es durísimo pero frágil como el vidrio. ¿Ya vieron? Que tantito, es, ¿cómo se podría decir? Es durísimo en cuestión de cuando lo jalas, pero si lo flexionas es muy frágil. ¿Qué nos dice el revenido alto? Al calentar a 600 grados centígrados transformamos la martesina en sorbiet. ¿Qué es esto? ¿O qué nos dice? Dice que es una estructura que combina una resistencia mecánica alta con una gran capacidad de absorber impactos. Esto es algo muy entendible. Ok, dice mecanizado final a las dimensiones precisas. Ok, ¿qué dice? Si el mecanismo en bruto es quitar lo gordo, el mecanismo de precisión es la cirugía estética del acero. En el eje de SAE 4140, la diferencia entre una máquina que ronronea suavemente y una que vibra hasta despedazarse. Ok, ¿qué nos dice? Dice, para que sea de precisión necesita controlar 3 variables a muerte. La estabilidad térmica. ¿Qué nos dice? Que el metal se expande con el calor. Si la pieza se calienta mientras la cortas, cuando se enfríe será más pequeña de lo que lo mediste. O sea, se expande y se contrae. Expande y contrae. Por eso, cuando se calienta, hace esto. Y cuando se enfría, ok, dice, en este caso dice que uso masivo de taladrina, que es un refrigerante. No es solo para que no salga humo, es para mantener la pieza a una temperatura constante, que esto normalmente es a 20 grados centígrados.
la herramental, los insertos, que así se le dice, de que no usar cualquier cuchilla. Se usan insertos de carburo de tungsteno recubiertos con nitruro de titanio o incluso cerámica más metal. Ok. En este dice que estos materiales mantienen el filo perfecto a pesar de que el SAE 4140 ya viene endurecido del bonificado, un filo desgastado, una medida errónea. La rigidez de la máquina, CNC. Se hace en torno CNC de alta gama. La máquina debe ser pesada y rígida para absorber las vibraciones. Armónicos. Una vibración mínima crea marcas de traqueteo que arruinan el acabado espejo. Ok. Dice que el tercero, que procesos específicos de tu eje. ¿Qué nos dice? Que un eje de transmisión, la precisión se aplica principalmente en el rectificado. En lugar de una cuchilla, usas una piedra de esmeril giratoria a alta velocidad. Es el proceso rey para lograr tolerancias de más o menos 0.005 milímetros. Es lo que deja el asiento de rodamiento como un espejo. Y torneado de duros. Si el CNC es muy bueno, puedes tornear el acero ya templado, ahorra tiempo, pero requiere herramientas carísimas. Ok. Y temple por inducción localizada. ¿Esto qué nos quiere decir? Que dice que un ejemplo dice que si se usa una bobina de cobre que hace pasar corriente alterna de alta frecuencia, el calor genera por efecto Joule corrientes de Foucault solo en la piel del eje. Se enfría inmediatamente con duchas de agua polímero. Por así decirlo, que el resultado es el centro del eje sigue siendo tenaz, pero los apoyos tienen una dureza de 55-60 HRC para que el rodamiento no se desgaste. Ok. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, que nos habla de falla por mal tratamiento térmico. Falla prematuramente debido a una velocidad de enfriamiento insuficiente durante el temple. La metalografía reveló vainita gruesa y perlita en lugar de martesina en el núcleo, comprometiendo la resistencia a la fatiga y provocando la fractura. En pocas palabras, ¿qué nos dice esto? Cuando un engranaje falla, usualmente es porque se saltó un paso o la velocidad de enfriamiento fue errónea. No aplicaron bien algo, por así decirlo, el aceite o no estaba en adecuadas condiciones para hacer la función. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Y qué nos dice con la seguridad y control de calidad de tratamientos térmicos? ¿Qué nos dice esto? Dice que es el monitoreo preciso con temperatura con termopares para controlar el proceso. Uso de atmósferas controladas para prevenir descarburación superficial. Aplicación rigurosa de equipos de protección personal EPP para operarios. ¿Qué nos quiere decir eso? Por ejemplo, un ejemplo sería cuando sacas el acero, cuando está muy caliente, pues debes de usarlo con unos guantes especiales para no ocasionar quemaduras de segundo grado o no causar igual accidentes. Por así decirlo, que una seguridad de EPP del efecto flash del aceite. Algo así sería que al meter una pieza a 850 grados Celsius en aceite, esto puede inflamarse momentáneamente. Como tal, se expande. El operario debe usar careta de policarbonato. Bueno, ya todo el mundo conoce la careta, es una cosa donde te protege bien la cara y no estar inclinado sobre la culata del temple. Ok. Y las pinzas largas. Esto igual puede hacer como tal. Si han visto videos de cómo hacen el acero cuando impactan el acero. Cuando lo sacan usan unas pinzas largas. O sí, unas pinzas largas. No pueden usar unas pinzas chiquitas porque puede quemarse.
Por ejemplo, aquí un ejemplo que dice que nunca manipules piezas pequeñas manualmente. El calor radiante puede causar quemaduras de segundo grado, incluso sin tocar la pieza, por el calor. El calor te quema. Como segmento 4, yo hablaré sobre los tratamientos termoquímicos avanzados. Hasta ahora hemos aprendido cómo cocinar el acero para cambiar su estructura interna. Pero hoy sí vamos a dar un paso más allá. Vamos a hablar de la alquimia superficial. ¿Qué hacemos si queremos que un metal o una pieza sea tan dura como un diamante, pero que no se rompa como el vidrio al recibir un golpe? Pues su respuesta no es, o la respuesta no es cambiar en sí la pieza completa, sino se basa en cambiar su estructura superficial, su composición química superficial, pues. Para empezar, está la primera, que es la cementación. ¿Qué es la cementación? Para empezar, el tratamiento rey para aceros de bajo carbono. Por ejemplo, imaginen un acero 1018. Es barato, es tenaz. Pero si intentan templarlo, no pasa nada, porque no tiene la superficie de carbono, no tiene una superficie de carbono. La cementación soluciona eso, regalándole carbono a su estructura superficial. Pues, haz en cuenta que es una capa que se le pone a la piel, o sea, es como una piel protectora para dicha pieza. Su proceso se basa primero en 3 pasos clave, que es primero la difusión. Se mete la pieza en una atmósfera rica en carbono, alto o altamente en carbono, y esta puede ser gas metano o carbón sólido, literal, a unos 925 grados Celsius. A esa temperatura, los átomos de carbono empiezan a nadar dentro de la superficie del metal, modificando así su estructura molecular. Segundo, el temple. Una vez que tenemos esa piel cargada de carbono, se enfría bruscamente, o sea, demasiado rápido. Y para aliviar las tensiones, para que la pieza no se agriete, o sea, para que, como le expliqué, sí, o sea, para que no empiece como a crear cortaduras y se mantenga rígida. Como resultado, se obtiene una pieza de doble personalidad. Por fuera es una dureza muy alta y resistente al desgaste, pero por dentro su núcleo es blando y tenaz, que absorbe impactos. Hagan cuenta como una almohadilla, ¿ok? O sea que, por ejemplo, los guantes de box, que por fuera son duros, ya adentro, para amortiguar el golpe del puño, traen una tipo esponja. ¿Dónde vemos esto? Los engranajes, por ejemplo, imagínense un engranaje de una caja de alguna transmisión. Esos engranajes tienen que aguantar el alto desgaste, el alto rozamiento que hay entre metales, ya que si un metal no tuviera una piel o una corteza dura, ese metal se fundiría en cuestión de minutos, o sea, porque hay mucho calor y hay mucho rozamiento. Entonces eso lo rompería totalmente. Entonces, por fuera es totalmente duro, aguanta mucho el desgaste, pero también por dentro es blando. ¿Para qué? Para que al recibir el primer impacto, que es el despegue del automóvil, estos puedan resistir ese golpe y no se rompan o se cuarten, para que así tenga una mayor eficiencia, o sea, para que pueda haber un funcionamiento correcto, perdón. La cementaría, los engranajes del coche fuera, sí, o sea, como les digo, si fuera duro totalmente, entonces se rompería. Y por eso, aunque no es correcto,
pueden aguantar un cambio de velocidad o un cambio de marcha muy brusco. Y pues soportan esto gracias a la cementación. De ahí viene la nitruración. En concepto, ahora hablemos de la nitruración. Aquí el protagonista no es el carbono, sino el nitrógeno. Pero la verdadera magia no se hace. La verdadera magia, perdón, es que se hace a una temperatura más baja a comparación de la cementación. Que eso se hace a unos 555 grados Celsius. Su ventaja, ¿cuál es? ¿Por qué elegir la nitruración sobre la cementación? La respuesta es la precisión. Casi no llegamos a temperaturas altas y pues, no necesitamos un enfriamiento brusco, o sea, un temple. ¿Qué logramos con esto? Que la pieza no se nos deforme, que no haga torceduras, que no haya imperfecciones sobre la superficie de la pieza. Si se fabrica un molde con precisión milimétrica, la nitruración garantiza a un 100% o casi a un 100% que el material seguirá o la pieza seguirá exactamente con la misma pieza o la misma precisión milimétrica, pero con una superficie mucho más dura. Su aplicación: si se usa en componentes que sí sufren mucha fatiga, por ejemplo como los cigüeñales de motores de alto rendimiento, incluso sí, puede que unos motores o unos cigüeñales de vehículos comerciales o de uso muy común, puede que incluso incluyan esta tecnología, pero se usa más que nada en motores de alto rendimiento o moldes de inyección de plástico, donde es más cara y tarda más tiempo a veces, pero el acabado es mucho más preciso y más quirúrgico, en pocas palabras. Ahora vamos con los tratamientos localizados y avanzados. El temple por inducción y llama. A veces no necesitamos tratar toda la superficie. Imaginen una sierra circular. Solo queremos puros dientes, los dientes. En el temple por inducción usamos electricidad para calentar la zona específica en segundos. Y luego roce agua. Por ejemplo, que usted diga no, pues yo quiero que esto esté duro, pero que aquí esté blando, o sea, que esté blando. Pues, ¿qué se hace? Se calienta esto. Esto de aquí se calienta y se fría bruscamente con agua, ya sea que usted se lo eche directamente o la suma con agua. Eso garantiza que la parte de aquí va a estar suficientemente dura y acá va a estar muy blando. Es rápido, eficiente y ahorra muchísima energía porque no calentamos aire, solo el metal que nos interesa. O sea, no se calienta todo, sino solo el metal que nos interesa. El envejecimiento. Ya para cerrar, hablemos del envejecimiento. Este es el temple de los materiales del futuro. El aluminio aeronáutico y las superaleaciones. Aquí no se forma martensita. Lo que se hace es calentar el metal para que no aparezca partículas microscópicas llamadas precipitados. Estas partículas actúan como unos frenos, internos que impiden que el metal se deforme bajo carga, o sea, que pueda llegar que por mucho estrés haga esto. No, ellos se encargan de que se mantenga rígido, o sea, tenga su rigidez. Y sin este proceso, las alas, por ejemplo, de los aviones se doblarían como si fueran de papel a la alta presión del vuelo y de los aires que hay arriba, ¿no? A eso se refiere con el envejecimiento, perdón. Ahora, como conclusión, si se busca fuerza bruta,
y una resistencia al impacto, sería mejor ir por la cementación. Gracias a sus propiedades de carbono que se incluyen al metal, puede tener una buena resistencia a desgastes, y como no modifica exactamente la parte interna, permanece blando, entonces puede seguir usando tanto roces extremos como golpes también. Si se busca una precisión muy extrema y que no haya deformaciones, cosa que no tenemos en la cementación, sería mejor ir por la nituración, para que así, por ejemplo, que usted diga una camisa, ¿no? No, pues es que no quiero que se me mueva, pero quiero que sea dura al desgaste. Entonces, la nituración va a garantizar que la camisa no se va a cambiar, ni se va a torcer, el cilindro no se va a doblar, nada. O sea, garantiza que va a salir totalmente la pieza tal cual usted inició antes de iniciar el proceso. Y si se busca una rapidez en zonas específicas, por ejemplo, en las cadenas de las motosierras, pues sí sería mejor por la inducción. Se calientan solo los cuchillos, los filos, y se enfrían para que solo los dientes se mantengan duros y la cadena pueda seguir blanda y pueda soportar pues las altas revoluciones que le mete el motor. Dominar estos procesos es lo que separa a un fabricante común de un ingeniero de clase mundial.